agradecido a Dios y a vosotros también de estar aquí compartiendo con mi esposa este tiempo aquí en México. Es la primera vez que venimos a este país y la verdad es que nunca hubiera imaginado que un día estaríamos aquí, pero Antonio nos invitó para esta convención que se va a celebrar este fin de semana y entonces pues aquí estamos. Así que esperamos que podamos disfrutar tanto de la presencia de Dios como también de la comunión los unos con los otros y del ministerio también de la palabra. Empleamos la expresión hacer cosas a medias para definir aquello que se ha comenzado y no se ha llegado a terminar. Es decir, algo que se empieza pero luego no se acaba. Dejar las cosas a medias indica una falta de constancia y de perseverancia. Es decir, se tiene el entusiasmo, se tiene la iniciativa del comienzo, pero luego empieza a faltar las fuerzas o se empieza a perder ese entusiasmo y al final se abandonan. Cuando nos movemos en las relaciones humanas, dejar las cosas a medias a la persona que las deja así no queda en muy buen lugar ante los ojos de los demás, porque los demás piensan, y con razón, que es un informal. Pero dejar las cosas a medias a los ojos de Dios es algo mucho más grave, es algo mucho más importante y de hecho incluso puede llegar a ser fatal. Y en esta noche me gustaría mirar algunos ejemplos de los que hicieron las cosas a medias. El primer caso lo tenemos en el libro de Jueces, en el capítulo 1. Y versículo 19. Aquí estamos comenzando con este libro otra etapa en la vida del pueblo de Israel. Ha terminado, o por lo menos una fase de la conquista de Canaán bajo la dirección de Josué. Josué ha muerto y también la generación que entró con él en Canaán, y ahora se ha levantado una nueva generación. Y está ocurriendo algo que aquí en este capítulo 1 se va a repetir en varias ocasiones. La primera es aquí en el versículo 19, dice: «Y el Señor estaba con Judá, quien arrojó a los de las montañas, mas no pudo arrojar a los que habitaban en los llanos, los cuales tenían carros herrados». Aquí tenemos entonces a esta tribu de Judá que acomete su parte de la conquista y entonces logra arrojar a los habitantes de las montañas, porque dice el Señor estaba con Judá, y a causa de ese respaldo de Dios, entonces ellos pudieron derrotar a los de las montañas. Ahora, derrotar a los de las montañas no es nada fácil, porque ellos tienen la ventaja de estar en un lugar que tiene el privilegio, la ventaja estratégica de estar arriba. Tú tienes que subir arriba. Entonces eso demanda un esfuerzo. Pero como el Señor estaba con Judá, pudieron derrotar a aquellos que estaban en las montañas. Sin embargo, enseguida añade: «mas no pudo arrojar a los que habitaban en los llanos, los cuales tenían carros herrados». Y aquí nos surge la pregunta inmediatamente: ¿cómo puede ser que si el Señor estaba con Judá, no pudieron arrojar a los que habitaban en los llanos, los cuales tenían carros herrados? ¿Hay alguna cosa imposible para Dios? ¿Hay alguna cosa difícil para Dios? No, ¿verdad? Luego, si Dios estaba con ellos, deberían, lo mismo que habían derrotado a los habitantes de las montañas, también podrían haber derrotado a los de los llanos, aunque tuvieran carros herrados. Pero la realidad es que ellos
no pudieron con estos habitantes de la llanura. Aquí comienza entonces toda una cascada de tribus que van a hacer las cosas a medias, van a tener victorias a medias. Aquí Judá tiene la victoria a medias. Puedo con los de las montañas, no puedo con los de los llanos. Pero no es la única tribu, porque si saltamos al versículo 21, dice, «Mas al jebuseo que habitaba en Jerusalén no lo arrojaron los hijos de Benjamín, y el jebuseo habitó con los hijos de Benjamín en Jerusalén hasta hoy». Así que aquí tenemos la segunda tribu, entonces, que tampoco logra expulsar a los enemigos del territorio que ellos tienen que conquistar. Ahora, la expulsión de los enemigos de todos estos territorios era la voluntad de Dios, la voluntad expresa, manifiesta que Dios le dio a Josué. Ya de hecho se la dio a Moisés, de que no debían de dejar al enemigo en pie porque podía convertirse en una piedra de tropiezo para ellos. Por lo tanto, tenían que experimentar, tener victorias completas. Pero aquí empezamos a ver que lo que están teniendo son victorias a medias porque están permitiendo que parte del enemigo siga en pie. Y la lista de tribus que siguen en esa línea de victorias a medias continúa con el versículo 27, «Tampoco Manasés arrojó a los de Bet-Seán, ni a los de sus aldeas, ni a los de Taanac y sus aldeas, ni a los de Dor y sus aldeas, ni a los habitantes de Ibleán y sus aldeas, ni a los que habitaban en Megiddo y en sus aldeas, y el cananeo persistía en habitar en aquella tierra». 29. «Tampoco Efraín arrojó al cananeo que habitaba en Jezer». 30. «Tampoco Zabulón arrojó a los que habitaban en Quitrón, ni a los que habitaban en Naalal». 31. «Tampoco Aser arrojó a los que habitaban en Aco». 33. «Tampoco Neftalí arrojó a los que habitaban en Bet-Semes». Así que vamos repasando tribu tras tribu y resulta que ninguna de las tribus fue capaz de tener victorias completas sobre los enemigos. ¿Cuál fue el resultado de todo esto, de las victorias a medias? Pues el resultado fue que todos estos enemigos que fueron dejando en pie, que fueron dejando vivos, al final se convirtieron en una piedra de tropiezo para ellos, porque las costumbres de esos enemigos, de esos cananeos paganos, las costumbres, las creencias de idolatría que tenían arraigadas, fueron influyendo lenta pero inexorablemente sobre el pueblo de Dios. Y al final lo que pasó es que el pueblo de Dios se amoldó, recibió todas aquellas costumbres, de tal modo que aquí en el capítulo 2 y versículo... Bueno, ahora mismo no lo encuentro, pero aparece ya el nombre de Baal, de esa divinidad cananea, va a convertirse aquí en la creencia que Israel mismo va a aceptar y va a adoptar. En otras palabras, lo que Israel tenía que haber hecho, de haber exterminado absolutamente a sus enemigos y con ello también a todos sus ídolos, a todos sus dioses, todas esas creencias falsas y paganas, como no lo hizo, finalmente esas creencias paganas fueron las que influyeron en el pueblo de Dios. Y a partir de aquí comienza un declive, comienza una debacle del pueblo de Israel que vez tras vez va a tropezar en la idolatría, con lo cual la fortaleza espiritual que ellos tenían la van a perder, se va a convertir en debilidad espiritual y finalmente esos enemigos cananeos son los que van a prevalecer sobre ellos. Aquí tenemos entonces cómo los conquistadores fueron conquistados.
los que tenían que haber conquistado fueron conquistados porque las victorias que tuvieron fueron victorias a medias. Y al final llegamos a una conclusión muy sencilla, pero muy importante, es que las victorias a medias son, en última instancia, derrotas. Las victorias a medias son derrotas. Lo que le pasó a Israel aquí es lo que nos puede pasar también a nosotros si no tenemos cuidado. Si dejamos dentro de nuestro interior, y sabemos que hay fuerzas carnales dentro de nosotros que están combatiendo contra nuestra alma, que quieren arrastrarnos, que quieren llevarnos por aquí y por allá, lejos de los caminos de Dios. Si no tenemos una victoria completa sobre todas esas fuerzas internas, carnales y mundanas que hay dentro de nosotros, al final eso se va a hacer fuerte y va a poder con nosotros. En el libro de Apocalipsis se habla, hasta en 8 ocasiones se menciona la frase al que venciere, pero no al que venciere a medias, sino al que venciere en toda la totalidad de la palabra. Al que venciere es al que se le otorgan, al que se le dan las promesas. Y la victoria es solamente para aquel que vence, no para aquel que se conforma con una victoria a medias. El siguiente caso de gente que se conformó con hacer las cosas a medias lo tenemos en el primer libro de Samuel, en el capítulo 15 y versículo 8. Samuel le había dado una palabra a Saúl de parte de Dios de que fuera a combatir contra Amalec y hiciera de ellos un exterminio absoluto, incluyendo también a su rey y a todos los animales que ellos tenían. Esa fue la palabra de Dios. Era una palabra muy clara. Una palabra que se podía entender perfectamente. No era complicada, no era difícil. Extermínalos a todos ellos. ¿Por qué era este mandamiento de Dios? Bueno, ese mandamiento venía de lo que dice en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 25 y versículo 17. Acuérdate de lo que hizo Amalec contigo en el camino cuando salías de Egipto, de cómo te salió al encuentro en el camino y te desbarató la retaguardia de todos los débiles que iban detrás de ti cuando tú estabas cansado y trabajado y no tuvo ningún temor de Dios. Israel ya había salido de Egipto, había entrado en el desierto y al poco de entrar en el desierto vino Amalec a hacerle frente. Pero no hacerle frente vanguardia a vanguardia, sino como aquí está diciendo, por la retaguardia, es decir, a traición. Era un ataque maligno, era un ataque perverso, no era un ataque honesto, vamos a decir, sino que era por detrás. Y a causa de esto, es ahí donde Josué entonces, Moisés le manda a Josué a que combata contra ellos y Moisés está en la cumbre de la montaña mientras tanto intercediendo y finalmente la victoria fue de Israel, fue de Josué. Pero aquí, en este pasaje de Deuteronomio se está diciendo, recuerda lo que hizo Amalec, versículo 19, por tanto, cuando el Señor tu Dios te dé descanso de todos tus enemigos alrededor en la tierra que el Señor tu Dios te da por heredad para que la poseas, borrarás la memoria de Amalec de debajo del cielo, no lo olvides. Y ahora, cuando es el tiempo de Saúl, es cuando Samuel le da esta palabra de parte de Dios de que ejecute, de que cumpla este mandato que aquí se había dado. Así que Saúl sabe perfectamente cuál es la voluntad de Dios, lo que tiene que hacer. Pero, ¿qué es lo que va a hacer Saúl?
Estamos en 1 Samuel 15, 8. Tomó vivo a Agag, rey de Amalec, pero a todo el pueblo mató a filo de espada. Y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno, y no lo quisieron destruir, mas todo lo que era vil y despreciable destruyeron. Y aquí tenemos el caso de Saúl, que muestra una obediencia a medias. Una obediencia a medias. Porque la palabra de Dios era destruye a todos los amalecitas, incluido también a su rey y a todos sus ganados también. Pero Saúl va a reinterpretar la palabra de Dios conforme a sus propias teorías, conforme a sus propias ideas, y va a pensar, bueno, ya hemos vencido a los amalecitas, por lo tanto este pueblo está derrotado, si le perdonamos la vida al rey, no pasa nada. Un rey sin pueblo no tiene ningún poder. Hasta estoy ejerciendo un acto magnánimo, un acto de grandeza, de misericordia, perdonándole la vida al rey. Y también es un desperdicio matar a todos los animales, a todo el ganado. ¡Qué pena! Podemos quedarnos, podemos preservar la vida a los que están sanos, a los que son gordos y fuertes, y matamos a los débiles y a los que están enfermos. Y de esa manera sacamos provecho de todo ese ganado de los amalecitas. Este es el pensamiento de Saúl, un pensamiento humano, su propio pensamiento, en el que está sustituyendo lo que Dios ha mandado por lo que él está pensando que es mejor. Parece que, humanamente hablando, Saúl tiene razón. El problema es que haciendo lo que está haciendo, está contradiciendo lo que Dios ha ordenado. Y es allí donde Samuel aparece en escena para pedirle cuentas de lo que ha estado haciendo, de lo que ha hecho, de la desobediencia que ha cometido. Porque una obediencia a medias es desobediencia. Obedecer a medias a Dios es desobedecerle completamente. Saúl, cuando Samuel le pide cuentas, se autojustifica, se excusa a sí mismo. Versículo 20. Y Saúl respondió a Samuel: antes bien he obedecido la voz del Señor y fui a la misión que el Señor me envió y he traído a Agag, rey de Amalec, y he destruido a los amalecitas. Mas el pueblo tomó del botín ovejas y vacas, las primicias del anatema, para ofrecer sacrificios al Señor tu Dios en Gilgal. Él presenta las cosas como si su obediencia hubiera sido completa, hubiera sido perfecta. Le quiere hacer creer a Samuel que lo blanco es negro. Y Samuel dijo: se complace el Señor tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras del Señor. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Es decir, no hay ninguna ceremonia, no hay ningún ritual que pueda sustituir a la obediencia. La desobediencia no se compensa con ceremonias, no se compensa con rituales. Allí donde hay desobediencia, las ceremonias son inútiles y baldías, no sirven para nada. Y esto es lo que Samuel le está reprochando aquí a Saúl. Versículo 23. Porque como pecado de adivinación es la rebelión y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra del Señor, Él también te ha desechado, para que no seas rey. Así que esta obediencia a medias de Saúl
le va a costar el puesto, porque es en este momento cuando Dios lo desecha totalmente como rey. Todavía él va a estar unos años más como rey, agarrándose a un clavo ardiendo, pero ya en la mente de Dios hay otra persona que va a sustituir a Saúl, que va a ser David, el cual va a hacer la voluntad de Dios. La obediencia a medias es desobediencia. No nos engañemos a nosotros mismos, pensando, bueno, si hago un poco la voluntad de Dios y otro poco la mía propia, entonces estoy bien delante de Dios. Aquí Saúl quiso hacer eso, pero no funcionó. El profeta vino para enfrentarle con su desobediencia. Hoy hay mucha gente que está haciendo lo mismo que hizo Saúl. Están tomando de la palabra de Dios la parte que les gusta, la parte que les conviene, la parte que les beneficia, y aquella parte que les es difícil, aquella parte que les es dura, aquella parte que les es contraria, la desechan. No quieren ni mirarla y solamente se quedan con aquellas porciones de la palabra, de la Biblia, que son acordes a su propio pensamiento. Al hacer esto, lo que están haciendo es lo mismo que hizo Saúl, que fue obedecer a medias, o sea, desobedecer a Dios. El tercer caso de hacer las cosas a medias lo tenemos en el libro de Sofonías. El profeta Sofonías, en el capítulo 1, el profeta Sofonías vivió en la misma época que el profeta Jeremías. Y aquí Sofonías está dando una palabra acerca de lo que estaba ocurriendo allí dentro del pueblo de Dios. Versículo 4, capítulo 1. Extenderé mi mano sobre Judá y sobre todos los habitantes de Jerusalén y exterminaré de este lugar los restos de Baal y el nombre de los ministros idólatras con sus sacerdotes, y a los que sobre los terrados se postran al ejército del cielo, y a los que se postran jurando por el Señor y jurando por Milcom. Fíjate aquí el detalle en este versículo 5. Los que se postran sobre los terrados, es decir, sobre los tejados de las casas, adorando al ejército del cielo, o sea, a los planetas, a los astros. Era la influencia que venía de Babilonia. Todo el zodíaco, toda la creencia en el zodíaco y en que los astros, las estrellas, tienen influencia sobre nosotros de acuerdo al momento de nuestro nacimiento y todo ese tipo de cosas, eso procede de allí, de Babilonia, es paganismo puro. Y aquí había los que estaban postrándose en los tejados de las casas, adorando a los planetas y adorando a los astros. Y también dice a los que se postran jurando por el Señor y jurando por Milcom. Milcom, ahora lo veremos, era uno de los ídolos a los cuales Salomón en su etapa de apostasía se rindió, se entregó totalmente. Y aquí tenemos a personas que formaban parte del pueblo de Israel que tenían una parte de su corazón para el Señor, para Dios, para el Dios de Israel, y otra parte de su corazón la tenían para Milcom, para este ídolo. Es decir, había un corazón dividido en ellos. Por un lado luz y por otro lado tinieblas. Pero ¿cómo puede haber comunión entre la luz y las tinieblas? ¿Cómo puede haber comunión? ¿Cómo puede haber concordia
entre la justicia y la justicia? ¿Cómo puede haber relación entre la verdad y la mentira? Pero esto es lo que estos estaban intentando hacer. Por un lado, querer dar culto a Dios y al mismo tiempo estar dando culto a toda esta idolatría que estaba en ciernes en aquel momento. Este ídolo de Milcom lo tenemos la referencia en el primer libro de Reyes, en el capítulo 11 y versículo 5, donde dice: porque Salomón siguió a Astoret, diosa de los sidonios, y a Milcom, ídolo abominable de los amonitas. Ahí tenemos a Salomón entregado a la idolatría y concretamente a este ídolo, al que se llama ídolo abominable. O sea, no es solamente un ídolo, más, entre otros, sino tiene este calificativo especial de abominable, aborrecible a los ojos de Dios. Debía de haber algo en el culto a este ídolo que lo hacía extraordinariamente detestable, odioso a los ojos de Dios. La palabra Milcom es la misma que la palabra Moloch y ambas se relacionan, que en la traducción es rey. Rey. Y aquí ellos, por un lado, están dando culto al rey con mayúscula y, por otro lado, están dando culto a este rey falso, a este rey idolátrico. Es el corazón dividido. Es lo que Jesús dijo en la parábola del sembrador. La semilla, la buena semilla, que cae entre espinos. Y al final, esa buena semilla, como está entre espinos, acaba siendo ahogada, acaba siendo asfixiada. Lo malo termina pudiendo con lo bueno cuando se alojan las dos cosas en el mismo corazón. Una fidelidad a medias. Esta gente estaba intentando tener hacia Dios una fidelidad, una lealtad a medias. Te doy la mitad de mi corazón, porque la otra mitad de mi corazón está dedicada, la tengo consagrada a Milcom. Y quien dice Milcom puede poner ahí otro nombre o puede poner ahí otra palabra a la cual alguien está dándole el lugar que tenía que estar dándole a Dios. La fidelidad a medias es infidelidad. No es 50% de fidelidad, sino que es 100% de infidelidad. Y aquí la palabra de sentencia que el profeta de parte de Dios está pronunciando, la está pronunciando no solamente sobre los que adoran al ejército del cielo, sino también sobre estos que están teniendo este corazón dividido. Siguiente caso de hacer las cosas a medias lo tenemos en el libro de Oseas, en el capítulo 6 y versículo 1. Venid y volvamos al Señor, porque Él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará. Nos dará vida después de 2 días, en el tercer día nos resucitará y viviremos delante de Él y conoceremos y proseguiremos en conocer al Señor, como el alba está dispuesta a su salida, y vendrá a nosotros como la lluvia tardía y temprana a la tierra. Parece que lo que estos están diciendo es consistente. Parece que las palabras que están empleando son palabras espirituales. Venid, volvamos al Señor. Conoceremos y proseguiremos en conocer al Señor. Y
podríamos sacar la conclusión de que, bueno, tenemos aquí a gente que está resuelta en seguir el camino de Dios. Pero Dios, que está mirando no simplemente su vocabulario, no simplemente lo que están diciendo con la boca, sino que está mirando lo que está ocurriendo en su corazón, ve en lo profundo y dice lo siguiente en el versículo 4. ¿Qué haré a ti, Efraín? ¿Qué haré a ti, oh Judá? La piedad vuestra es como nube de la mañana y como el rocío de la madrugada que se desvanece. Y aquí se está empleando una ilustración, un par de ilustraciones que eran muy familiares para ellos y también para nosotros. La nube de la mañana. La nube de la mañana no son esas nubes espesas y negras, no, son esas nubecillas blancas que aparecen al principio del día y en cuanto sale el sol y sus rayos y demás, ha desaparecido al poco tiempo, al poco rato, ya no están ahí esas nubes. Y el rocío de la madrugada que ha estado silenciosamente cayendo durante la noche, cuando amanece y empiezan otra vez los rayos del sol a salir, eso desaparece en cuestión de muy poco tiempo. Es decir, se trata de algo superficial, momentáneo, pasajero. Así, dice Dios aquí, es la piedad que ellos tienen. La palabra piedad aquí es la palabra devoción, la palabra fervor para Dios. El fervor que ellos tienen para Dios, lejos de ser algo consistente, duradero, permanente, es semejante a esa nube de la mañana y a ese rocío de la madrugada que no dura nada. Y todas las palabras que ellos han dicho antes son mera palabrería, nada más. Palabras sí, bonitas, que suenan bien, pero no están respaldadas, no tienen la consistencia necesaria. Además, son ellos mismos los que están diciendo, ellos, lo que Dios va a hacer. No Dios está diciendo lo que va a hacer con ellos, sino ellos mismos dicen lo que Dios va a hacer con ellos. Él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará, nos dará vida después de 2 días, en el tercer día nos resucitará y viviremos delante de Él. Eso lo están diciendo ellos. Dios no. ¿Te das cuenta de la diferencia? Una cosa es lo que uno dice, lo que yo pueda decir que Dios va a hacer conmigo, y otra es lo que Dios dice que va a hacer conmigo. Y aquí estos están totalmente confundidos, porque están atribuyéndole a Dios cosas que Dios no ha dicho. Lo que Dios dice es, la piedad vuestra es como nube de la mañana y como el rocío de la madrugada, que se desvanece. Algo totalmente superficial. O sea, el arrepentimiento que ellos están mostrando aquí es un arrepentimiento a medias. A medias. Porque es simplemente un discurso que están lanzando, una oratoria, unas palabras, nada más, pero sin tener el fundamento y la base de un verdadero cambio en sus vidas. Es lo que dijeron algunos cuando Juan el Bautista estaba predicando allí en el Jordán. A Abraham tenemos por padre. Es lo que Juan les dijo. No empecéis a decir, a Abraham tenemos por padre. Es decir, no empecéis a justificaros a vosotros mismos. Porque os digo que Dios puede levantar a Abraham piedras de los hijos de estas piedras. Es muy fácil justificarse
emplear un lenguaje espiritual sin que haya un verdadero fundamento que lo sostenga. El arrepentimiento a medias es un autoengaño. El arrepentimiento a medias no es arrepentimiento. Otro caso de gente que hizo las cosas a medias lo tenemos en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 9 y versículo 19. Y dijo a otro: sígueme. Él le dijo: Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Versículo 61. Entonces también dijo otro: te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Aquí tenemos a dos candidatos para ser discípulos, seguidores de Jesús. Y parecen que son dos candidatos, dos buenos candidatos para serlo. Los dos están empleando la palabra Señor para dirigirse a Jesús. Él le dijo: Señor, versículo 61, te seguiré, Señor. No le están diciendo maestro, no, le están diciendo Señor. Y la palabra Señor es muy significativa, porque indica entonces que están reconociendo que Él tiene el dominio, el señorío sobre sus vidas. Eso es. Y es una palabra, además, que es totalmente verdadera, aplicada a Jesús, que es Señor, con mayúscula. Así que, en apariencia, parece que estos dos hombres son dos buenos candidatos para ser seguidores de Jesús. Le están llamando Señor. Pero fíjate lo que añaden a continuación. Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Primero. Es una palabra muy importante, muy significativa, ¿verdad? Porque primero indica lo primero, lo principal, lo que es más importante. Pero ¿no acaban de llamarle a Jesús Señor? Si le han llamado Señor es porque Jesús es el primero, es lo más importante. Pero a continuación añaden: déjame que primero vaya y entierre a mi padre, déjame que me despida primero. Luego entonces hay una prioridad en sus vidas que es más grande que Jesús, es más alta que Jesús. Aunque le están llamando Señor, tienen otra prioridad por encima de Él. Aquí tenemos entonces el caso de un seguimiento a medias. Un seguimiento a medias. Te sigo, sí, pero hay esta condición. Jesús habló en términos muy claros un poco antes de que cualquiera que quiera ir en pos de él tiene que negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguirle. Es decir, renunciar. Pero aquí están estos dos poniendo condiciones al seguimiento de Jesús. Y al hacerlo lo que están haciendo es un seguimiento a medias. Ahora bien, si estos dos, nada más querer comenzar su seguimiento con Jesús, ya están poniendo condiciones, ¿qué va a ocurrir
cuando vengan las dificultades, cuando vengan las pruebas, cuando vengan las tentaciones, cuando vengan las persecuciones, si ahora que acaban de comenzar ya están poniendo condiciones, ¿qué van a hacer cuando las cosas se pongan difíciles? Y se van a poner difíciles. No. Un seguimiento a medias no es seguimiento. En absoluto. No puede serlo. De hecho, ahí está la palabra que Jesús les da a los dos. Deja que los muertos entierren a sus muertos y tú ve y anuncia el reino de Dios. Ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Seguimiento a medias. ¿Cuál es tu clase de seguimiento? Te pregunto, ¿cuál es? ¿Estás poniendo condiciones? ¿O es incondicional? Y el último caso de gente que hizo las cosas a medias que quiero que veamos, lo tenemos en el Evangelio de en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 25 y versículo 1. Entonces el reino de los cielos era semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite. La escena que Jesús está contando aquí se refiere a algo que les era muy familiar a sus oyentes. Es la escena de una boda que se va a realizar. Y entonces el novio va a venir a la casa de la novia y con el novio viene un séquito de doncellas, amigas de la novia, entonces que le van a acompañar en esa entrada. Y aquí tenemos a 5 de esas doncellas, el novio está tardando en venir y todas ellas se duermen. Pero 5 de ellas han tomado lámparas y aceite y 5 de ellas han tomado las lámparas sin tomar aceite. Cuando llega el momento en el que el novio aparece, entonces las prudentes encienden sus lámparas y tienen luz para andar el camino hasta la casa de la novia. Pero las insensatas, como no tienen aceite, sus lámparas no arden, no lucen y por lo tanto no pueden andar de noche sin esa luz. Una preparación a medias. Tener las lámparas y no tener el aceite. Porque ¿de qué te sirve? ¿Para qué vale tener una lámpara si no tiene el combustible para que pueda arder? Esta preparación a medias indica una falta de aprecio por la ocasión. Indica una dejadez. Indica da igual, ya las cosas se arreglarán de una o de otra manera. Erróneamente, no se van a arreglar. Le van a pedir ayuda a las otras les van a decir ir a comprar a la tienda y cuando vayan a comprar y demás, llegan y la puerta ya está cerrada y entonces el novio no la recibe. Porque no se han tomado en serio la ocasión, no han tomado en serio la responsabilidad que tenían.
un descuido, es una falta de interés, una falta de celo por aquello que les compete hacer. La preparación a medias es una falta de preparación en todos los términos. Es una omisión fatal. Hemos visto 6 casos de gente que hizo las cosas a medias. En ninguno de los casos hubo aprobación de parte de Dios. Todo lo contrario. Los que vencieron a medias acabaron derrotados. El que obedeció a medias perdió el trono, perdió el puesto. Los que tenían una lealtad a medias hacia Dios fueron juzgados lo mismo que los que eran totalmente idólatras. El arrepentimiento a medias es rechazado por Dios. El seguimiento a medias no es seguimiento de Cristo. Y la preparación a medias indica una falta de responsabilidad y de interés. Visto todo esto, tenemos que llegar a la conclusión de que no podemos hacer las cosas a medias ante Dios. A lo mejor podemos hacerlas ante otros, no debemos, pero eso serán consecuencias, vamos a decir, menores. Pero hacer las cosas a medias ante Dios supone consecuencias mayores. Por lo tanto, vamos a tomarnos todo el interés, todo el esfuerzo y vamos a poner todo nuestro corazón en poder hacer las cosas bien y terminarlas. No solamente empezarlas, sino terminarlas. Vamos a orar. Sobre todo nombre, solo es tu nombre, encuentro santo.